El petróleo, el oro negro, el combustible que todavía mueve al mundo y el arma más poderosa de Arabia Saudita podría cambiarlo todo. El príncipe Abdulaziz bin Salman ha hablado y ha dejado muy en claro que no va a permitir que nadie le imponga un precio máximo a su amado petróleo, tal y como lo hicieron con Rusia. ¿Creen que porque Rusia se dejó sancionar por lo que es toda la Unión Europea y Australia, además de Estados Unidos, quiere decir que cualquier país miembro de la famosa OPEP, este organismo de países exportadores de petróleo y sus aliados, van a permitir que Estados Unidos y la Unión Europea, que no son países tan poderosos en el tema del petróleo, les dicten cuánto va a valer su amado petróleo? Por supuesto que no. ¿Quién se creen que son los dueños del mundo, del petróleo? Estados occidentales así se creen que pueden poner un límite al precio del petróleo, no solo de Rusia, sino ahora de Arabia Saudita. El príncipe bin Salman tiene un mensaje para todos ellos y es que sigan soñando. Si intentan, si tienen o les pasa por la mente poner el precio del petróleo saudí con un tope, él simplemente lo único que va a hacer es suspender las ventas y recortar la producción a lo mínimo que puedan. Y no solo es suspender las ventas hacia la Unión Europea, que en este momento, hagamos un paréntesis, no tienen los recursos petroleros que les ofrecía Rusia desde hace muchos años. No tienen como tal la oportunidad de hacer negocios con otros países porque finalmente Arabia Saudita es uno de los dos líderes, de los tres líderes de la famosa OPEP, junto con los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué va a pasar? Que el que suspendan las ventas a los países que interpongan o presenten este tope de precios hará que la economía se derrumbe completamente para la Unión Europea y para Estados Unidos, sobre todo para estas dos naciones, porque aunado a eso, junto con el recorte a la producción, si el precio del petróleo está aquí, va a acabar sobrellevando las nubes. Eso los dejaría sin gasolina para sus lujosos coches, sin calefacción para sus casas en el próximo invierno, que ya se vieron duras en este momento porque tuvimos un invierno un poco más retrasado, pero definitivamente se las van a ver muy duras. Aunque no se preocupen, no estarán solos en este sufrimiento, porque otros grandes productores de petróleo probablemente seguirán el ejemplo de Arabia Saudita. Y así, el mundo será testigo de una guerra del petróleo como nunca antes se había visto. Hasta cierto punto suena emocionante ver una guerra de esta magnitud ocasionada por aquellas personas que se dicen pacíficas, liberales, que nunca más iban a buscar este tipo de conflictos. Bueno, sigan, continúen haciéndole caso a Estados Unidos. El príncipe bin Salman no está jugando y ha argumentado que los topes de precios exacerban la inestabilidad y la volatilidad del mercado. Oh, sí, porque el mercado del petróleo nunca ha sido inestable y volátil antes, pero la diferencia es que antes no era molestado por Estados Unidos o por la Unión Europea. No era por sanciones que emitieron estos países en contra de uno de los productores de petróleo más grandes del mundo. No. Antes era por la ida y vuelta de los mercados de forma natural. Porque además antes estaba todo este asunto de las energías limpias. Como recordarán desde el inicio del conflicto, la intención era dejar de lado las energías que ofrecía Rusia gracias al petróleo y el gas y quedarse con las energías limpias. Todo lo que tiene que ver con aire, agua, sol, ok, todo iba a estar muy bien. El único inconveniente era que no eran suficientes.
no fueron suficientes para hacerle frente a la escasez de gas, a la escasez de petróleo, a los altos precios de la electricidad. Por ello es que están tratando hasta cierto punto de tener sus reservas de petróleo estables, pero en el dado caso de que quieran sancionar a otro país o implementar este tope de precios para todos los miembros de la OPEP, las cosas se van a complicar. La ironía hasta cierto punto es deliciosa, como ellos que jugaban con el petróleo, la economía, la Unión Europea, Estados Unidos, hablando de ellos, cómo ahora están tan preocupados por algo que desde un inicio no han tenido control. El príncipe bin Salman también comparó el tope de precio del petróleo con la propuesta de Estados Unidos de adoptar la llamada legislación NOPEC. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Esta es la ley de cárteles de no producción y exportación de petróleo, que permitirá que la OPEP y compañías petroleras nacionales sean demandadas bajo la ley antimonopolio de Estados Unidos por intentos anticompetitivos de limitar el suministro global de petróleo y el impacto posterior de los precios del crudo. ¿Quién se cree Estados Unidos que es? Él jugando a ser el juez del mercado mundial del petróleo, él aplicando esta ley antimonopolio, cuando se ha dedicado toda su vida precisamente a tratar de monopolizar al mundo y quedarse con todos los recursos, el dinero, el valor que tiene cada nación. Eso es hipocresía en el más alto nivel de la palabra. Pero el príncipe bin Salman no es el único que está luchando por sus derechos a fijar los precios del petróleo. Rusia también ha sido esta víctima de los topes y embargos de Occidente, incluso aunado al petróleo también de sus recursos monetarios y activos en diferentes bancos. Y Moscú se ha opuesto a cualquier intento de limitar el precio de sus exportaciones de energía, con una simple y sencilla razón: no les va a vender a ellos. ¿Qué es lo que está haciendo Rusia ahora? Vendiéndole a China, vendiéndole a India, a Irán incluso, a cualquier nación que quiera petróleo y gas, él se lo va a vender al precio del mercado global, no al precio del tope que quiere implementar Estados Unidos y la OTAN, que cabe recalcar, se están peleando los países de la Unión Europea, porque hay algunas naciones que quieren que el tope sea todavía más bajo. Ya no quieren pagar ni siquiera $60 el barril, quieren pagar 30, 15, incluso se ha llegado a escuchar de forma ridícula en algunos países o algunos líderes de estos países. $15 por barril. ¿Cuándo? ¿Cuándo se habría escuchado esto? Obviamente ninguna de las naciones petroleras van a permitir esto. No van a permitir que Occidente les diga qué hacer con su petróleo. Es de ellos. A los otros, si lo necesitan, cómprenlo. Así ha sido toda la vida. La única diferencia es que ahora son ellos los que lo necesitan. ¿Qué está pasando? El ministro del Petróleo saudí tiene razón en que las políticas seguidas por Occidente añaden nuevas capas de riesgo e incertidumbre al mercado mundial del petróleo, en un momento en el que más se necesita claridad y estabilidad. En otras palabras, el príncipe Abdulaziz bin Salman ha estado y ha dejado muy en claro que si los países occidentales deciden imponer estos topes de precios al petróleo saudí y a cualquiera de los países miembros de la OPEP, que de seguro los van a seguir, el reino no tendrá ningún problema de suspenderlos, sus ventas, la reducción de producción. Todo se va a acabar gracias a estas ideas absurdas que nadie sabe de dónde consigue tanto la Unión Europea como la OTAN. La posición del príncipe es firme, no van a permitir ese tipo de atropellos, y también el otro beneficiado va a ser Rusia, porque mientras los precios sigan elevados a nivel internacional, no les va a quedar de otra más que eliminar esta sanción, este asunto de del tope de precios, o simple y sencillamente empezar a comprar ya, aunque les valga, que cabe recalcar, ya hay varias naciones que incluso están siendo sancionadas por seguir comprando petróleo y gas ruso, porque no les queda de otra.
Lo tienen que conseguir. La política de Rusia es no te vendo si aplicas el tope de precios, pero si lo quieres comprar al precio del mercado, adelante. Es todo tuyo. Eso sí, y vamos a recalcar y terminar con este asunto. La próxima reunión de la OPEP se llevará a cabo a inicios del mes de abril, por lo cual este asunto de lo que es el tope de precios podría ser una presión que intentaría imponer Occidente para que los países miembros de este organismo aumenten la producción. Al aumentar la producción, lo único que van a generar es precisamente que los precios bajen, cosa que no le conviene a los países exportadores que se están aprovechando de este nuevo boom petrolero. Obvio, quienes no pensaban que esto duraría tanto son Estados Unidos y la Unión Europea. Este último que ya se las está viendo muy duras con el asunto de adquirir petróleo a como dé lugar. Y si tiene un amigo como Estados Unidos que le está revendiendo todo el petróleo que tiene todavía, pues tampoco te conviene comprarle en exceso o de más a este país. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.